we just also say we don't actually need gravity? Like, we actually don't need it. What do you mean that we don't need gravity? What if it was never invented? Invented by who? Sir Isaac Newton. Isaac Newton created gravity? Who created gravity, babe? Dan? What do you mean we don't need gravity? I'm curious about that We just statement. don't need it. But like, what do you mean? The moon doesn't have gravity. It does. Literally don't know what you're talking about. Like, I'm literally checked out of this conversation. Who cares about space and gravity? Literally, who does though? Who Like, cares? We don't need gravity. I have no interest in gravity. I just feel like it's important to understand the world you live in. That you have to know what gravity Okay, is. well, you should know Sutton Foster, and you don't know her, so what? You're right. Musical theater icon legend. I feel like gravity has more relevance in our daily life than all Gravity's a award show. Like nobody cares. No one's I giving out can't awards believe for this gravity. conversation about I gravity. can't believe you're such a nerd that you care this much about gravity. Nobody cares. I don't care. Audience doesn't care. Nobody in this room cares. Wow. I'm over this. Okay, let's go ahead. Oh my god. Let's burn. We're almost there. Yeah. We're almost Okay, there. the hour's almost up. Thank God. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales a nosotros, los humanos? Quizás lo único que tenemos en común con cualquier ser vivo que no sea humano es la célula. ¿Y es libre la célula? ¿Qué es la libertad? A mi juicio, no me parece que los animales posean libertad. Y esa es la diferencia sustancial entre el animal y el ser humano. Montesquieu decía, libertad es poder hacer lo que debemos. Hegel decía que la libertad es conciencia de la necesidad y que la sustancia del espíritu es la libertad. Y que la libertad del sujeto es que éste tenga su conciencia moral y su moralidad, que se proponga fines universales y que los haga valer. Que el sujeto tenga un valor infinito y que llegue a la conciencia de este extremo, y que este fin sustantivo del espíritu universal se alcanza mediante la libertad de cada uno. Escotado dijo que una libertad que no sea responsabilidad es un fraude, y que la libertad y la responsabilidad son dos términos que van de la mano. Uno no puede poseer libertad si no es responsable, y que hay farsantes que dicen que la libertad es no tener límites. ¿Y dónde encontramos eso? Quizás en la geometría, donde solo hay el punto y la recta, y las líneas regulares. También dijo que libertad es reconocer, por lo menos, que el otro es tanto como uno mismo, que la libertad del vecino es sagrada. Esto se contrapone totalmente con el concepto de libertad negativa, que implica que uno es libre siempre y cuando el otro no interfiera con su libertad. Ernst Jünger decía que para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia, concordancia consciente de la existencia y es el placer, sentido como destino de hacerla realidad. Spinoza nos dice, se llamará libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar. Heidegger decía que la trascendencia y la libertad son idénticas, o que un ente en tanto que es libre es en sí mismo necesariamente un ente que trasciende. La libertad es intrínseca posibilidad de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Aristóteles define voluntad diciendo que la voluntad es todo lo que uno hace, estando en su poder hacerlo o no. Y aquí vemos entonces que lo que determina el poder cumplir con nuestra voluntad es la libertad. O dicho de otra forma, por palabras de David Hume, libertad es el poder de actuar o de no hacerlo de acuerdo con las determinaciones de mi voluntad. Aquí, entonces, me parece justo trazar una línea entre lo que es el ser humano y un animal cualquiera. Sí, un animal existe y busca su alimento, pero me parece que todas sus acciones están basadas en sus necesidades biológicas, mas no poseen necesidades trascendentales como el ser humano. Actúan por instinto. El ser humano muchas veces no puede escaparse de aquellos reflejos
que nos otorgó la naturaleza para poder mantenernos con vida, y muchas veces sucumbimos ante los instintos de manera irracional. Sin embargo, a los animales les falta algo. Dudo mucho que un perro se detenga a pensar sobre la existencia de su naturaleza, sobre por qué existe, y menos aún que se ponga a pensar sobre aquello que lo rodea, sobre su entorno. Sin embargo, sigue sus instintos. Muchos primates pueden comunicarse incluso con lenguaje de señas, como es el caso de algunos simios, pero existe una gran diferencia con la mente humana. Ellos no hacen preguntas. Es el ser humano el que se detiene a pensar y a preguntarse: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto es así? Puede ser de otra forma. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? A mi juicio, parece ser que hay una gran diferencia entre lo que es el instinto y la razón. La razón implica conciencia. ¿Es una hormiga consciente? La conciencia implica voluntad. El cumplir con esa voluntad implica libertad. Esto es la esencia de lo que nos diferencia de los animales. No es la inteligencia, es la voluntad, la moral, el poder actuar o no de acuerdo con nuestras convicciones. Por eso sería antinatural ver a un león cazar algún animal para dárselo a otro león más débil. Y sin embargo, no sería antinatural ver al ser humano sacrificando su vida, su tiempo, su trabajo por otro. El animal actúa por instinto, el hombre también, pero con un componente fundamental que diferencia su libertad de la libertad de un animal: la conciencia, la razón. ¿Podemos los seres humanos perder esa racionalidad? ¿Perder esta razón, esa conciencia? ¿Podemos los seres humanos volver a ser animales? Sin duda me provoca mucha pena ver cómo las gentes dejan de pensar. Habíamos quedado en que la diferencia entre el animal y el ser humano es la razón. Somos seres racionales, o por lo menos se supone que somos seres racionales. Sin embargo, muchos se sueltan al dogmatismo. No investigan de lo que hablan, no se informan. Dicen y participan de falacias, fanatismo, identitarismo. Se sienten atacados cuando uno discrepa con la masa, esa masa que describió Ortega y Gasset, el hombre masa, aquel hombre que es vaciado de su propia historia, sin entrañas del pasado y por ello dócil a las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre, es un caparazón de hombre. Fanatismo burdo, entretenimiento barato, filas de gentes que no hacen otra cosa que perder su tiempo. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Es esta su decadencia? Cada vez más estúpidos por las redes sociales, por la propaganda con las que nos bombardean constantemente y directamente, o también indirectamente, a través de un arte bastante cuestionable, como podrían ser películas, series o música anodina. Ni se detienen a pensar sobre sus acciones, actúan compulsivamente, atacan constantemente por opiniones distintas a las suyas, no se detienen a pensar lo que leen o escuchan, ni siquiera lo analizan, porque por cada oración que ellos reciben, deciden qué palabra escuchar y son ellos solitos los que se ofenden y se sienten atacados. Y no tardan en lanzar adjetivos que pretenden descalificar, pero que en muchos casos ni siquiera concuerdan con su propia definición. Claro, son ellos los que deciden ofenderse, porque nadie les hace daño realmente más que ellos mismos. Dejan de pensar, de razonar, abrazan la inmensa marea colectiva de ovejas que no piensan, controladas por un pastor que hasta ellas mismas desconocen. Bueno, y esta fue mi distinción entre el ser humano y los animales. Y mientras redactaba el guión de esto se me ocurrió que los animales no son estúpidos, solo el ser humano puede ser estúpido. Pero este es un tema que quizás merezca otro video aparte: identitarismo.